Eh, el tema que hoy toca exponer está en la carta de Juan. Estamos en el capítulo 4. Hemos ya recorrido gran parte de este discurso que Jesús tiene con la mujer samaritana y hemos llegado a esta última parte de este diálogo que el Señor tiene con ella. Y aquí aborda un tema muy importante, el tema de la adoración, verdadera. Y es un tema tan relevante para nuestros días como lo fue para esta mujer en la primera vez que lo escuchó, esta enseñanza del Maestro de Maestros, del Señor de Señores. Causó un gran impacto en esta mujer al escuchar esa enseñanza de Jesús, y creo que es poderoso esta misma palabra para producir lo mismo en nosotros. Todos nosotros, hermanos, estamos por naturaleza inclinados a hacer de la religión un conjunto de reglas, de ritos religiosos y de ceremonias. Particularmente, cada uno de nosotros tendemos a exaltar o a tratar de poner por encima nuestro modo de adorar a Dios. Pero, ¿cuál es la manera verdadera de adorar a Dios? ¿Qué es lo que Jesús enseña? Dejando aparte lo que los maestros terrenales han enseñado acerca de cómo el hombre se puede acercar a Dios. ¿Cuál es la manera que Jesús enseña, que Jesús, el Cristo, nos enseña en su palabra de adorar a Dios? Si es que mi trabajo como expositor, como predicador de la palabra, no es poner mis ideas, sino simplemente poner a la luz de lo que el Señor ha enseñado, lo que Él ha enseñado. Si es que en este compromiso que tenemos, vayamos a la palabra a ver qué es lo que Jesús habla en este texto. Este texto que vamos a leer es el pasaje más significativo con respecto a este tema en todo el Nuevo Testamento. Si hemos de hablar o de descubrir cuál es la adoración que a Dios le agrada, entonces hemos de ir a este texto. Este texto es de suma importancia y no hay otro como él en todo el Nuevo Testamento. Vamos a leer del verso 20 al 26. Nuestros padres, vamos desde el verso 19. Jesús le dice a la mujer, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta enseñanza acerca de la adoración está en el contexto de este diálogo que tiene con una mujer. Una mujer que ahora, después de haber estudiado los primeros versos y que hemos visto cómo el Señor trabajó en su corazón hasta llegar al punto donde ella se ve como realmente es y como realmente Dios la ve, ha quedado desnuda, ha quedado expuesta ante la realidad espiritual, y ahora ella sabe que es pecadora. Ella está convencida de su pecado, de que ella necesita el perdón. Ahora, esta pregunta que ella le hace es porque ella, nosotros debemos entender, está arrepentida. Ella ha quedado expuesta a su pecado, ha aceptado la acusación de Jesús, no lo ha negado. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella ha quedado expuesta ante la luz de esta verdad. Ahora ella quiere ser sana de su pecado. Pero el problema es esto. No sé cómo.
Ella ha quedado expuesta, su pecado ha quedado en evidencia. Ahora ella se pregunta, ¿cómo he de ser yo perdonada, de ser lavada? Esta mujer había recibido instrucción religiosa, seguramente desde pequeña, muchas enseñanzas acerca de cómo el hombre se puede acercar a Dios. Sin embargo, toda esa enseñanza y trasfondo religioso no le sirvió para saberse perdonada. No había encontrado el camino del perdón. Ella ha escuchado las diferentes formas de acercarse a Dios. Ella dice, sé que los judíos tienen una forma de adorar a Dios. Yo he recibido otra instrucción religiosa acerca de cómo acercarme a Dios. Y ahora sé que necesito encontrarme con ese Dios porque necesito el perdón. Quiero ser libre de esta carga que tengo. Pero ¿cuál es la verdadera forma de acercarse a Dios? ¿A dónde es que yo debo de ir? Es lo que ella está preguntando. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Dónde debo de ofrecer mi adoración? Y la palabra adoración en el griego original, koiné, significa donde yo debo suplicar, arrodillarme. ¿Dónde es donde yo debo de adorar? La adoración en la mente de esta mujer, por supuesto, igual que los judíos, ella entendía que la adoración incluía un sacrificio. ¿Dónde es donde yo debo de llevar mi sacrificio, mi ofrenda, para que mis pecados sean expiados? ¿Dónde? No lo sé. He escuchado tantas cosas y yo necesito el perdón. ¿Dónde está Dios para que yo le pueda suplicar gracia y perdón? Ella se ha encontrado con esa realidad. Es verdad, ella ha llevado una vida inmoral, ha llevado una vida inadecuada, como todos los hombres la han llevado. No quiero sobrecargar a esta mujer de pecado cuando todos los hombres, dice la Escritura, somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios. No hay justo, ni hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ella lo sabe ahora perfectamente. Jesús, por otra parte, ha venido a esta mujer con un propósito. Ha venido a traerle las buenas nuevas del Evangelio. Y el Evangelio, hermano, nos presenta dos realidades. Nos trae dos revelaciones. El Evangelio, al ser expuesto, la buena noticia, nos revela primeramente quién es Dios. Nos muestra quién es Él, pero también nos revela esa revelación de Dios, esa iluminación acerca de su santidad, de su perfección, de la demanda que Él tiene, sus mandamientos, que Él es santo, 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 que no puede tener comunión con el pecado. Esa realidad nos hace ver como viles pecadores. Esa luz que emana su santidad nos hace ver como realmente somos, inmerecedores de estar en su presencia. Nos muestra entonces no solamente la realidad de Dios, sino el Evangelio también nos presenta nuestra propia realidad. Nos revela quiénes somos. Y no somos supercampeones. No somos buenos. Mentimos. Tenemos malos pensamientos, malos deseos. Tenemos problemas con nuestros ojos. Tenemos problemas con la ira, con el rencor, con nuestra falta de perdón. Quebrantamos sus mandamientos. No amamos a Dios con todo nuestro corazón, como Él lo dice. El primer y grande mandamiento, no podemos cumplirlo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No podemos cumplirlo. Quebrantamos uno tras otro todos sus mandamientos. Sin embargo, ahora que nos vemos como pecadores, anhelamos la reconciliación. Anhelamos tener comunión como esta mujer anhelaba ese perdón. Alguien escribió una vez esto. Nadie se ha visto como en realidad es, al menos que haya visto, que esta persona se haya visto ante la presencia de Dios. El hombre no sabe quién es, ni se conoce a sí mismo. No hay introspección que pueda hacerse y tener el hombre una idea fiel acerca de quién es, si no es ante la luz que Dios emana. El hombre hará conjeturas de quién es.
El hombre puede hacer un autoexamen y examinarse y tratar de encontrar alguna revelación especial de quién es, y tratando de mirarse a sí mismo. Pero si el hombre quiere conocer quién realmente es, tiene que acercarse a Dios. El hombre está en tinieblas, pero cuando viene a Dios y la luz de Dios está frente a él, entonces él sabe quién verdaderamente es. Hay un problema. Estamos sucios, estamos manchados, y mientras estábamos en la oscuridad no nos dábamos cuenta. Pero ahora esta mujer se ha visto ante la revelación de Dios y ahora ve su pecado. Ella está confundida. Verso 19 dice que la mujer le dijo al Señor: me parece que tú eres profeta. Ahora, que esta mujer simplemente le está diciendo: yo reconozco que tú eres un vocero de Dios. Lo que tú me has estado diciendo durante todo este diálogo y la manera en que has exhibido mi pecado, cosa que nadie sabía. ¿Cómo es que este judío sabe mi pasado y mi presente? Tú eres un profeta, eres un vocero de Dios. Y ciertamente el judío que estaba frente a ella era un profeta. Uno de los oficios de Cristo es ese. Él vino a hablarnos de parte del Padre. Y Él vino como profeta, pero ciertamente más que un profeta estaba enfrente de ella. Ahora debemos entender nosotros, como ya hemos enseñado, que era un profeta para estas personas. Un profeta para estas personas de este tiempo y de esa región no era lo mismo como nosotros podemos tener la idea de lo que es un profeta. Una persona que ve el futuro. Alguien que te va a decir lo que te va a acontecer el día de mañana. No. Para estas personas, un profeta, y en el Antiguo Testamento vemos el oficio de un profeta. ¿Cuál era su oficio? El oficio de un profeta enviado por Dios era señalar el pecado. Eso era un verdadero profeta de una persona, ya sea de una persona o de una nación. El profeta venía de parte de Dios cuando el pueblo se desviaba, cuando un hombre de Dios se desviaba, y Dios en su gracia enviaba a un profeta para mostrarle su pecado, para evidenciar su condición. Y esto era lo que Jesús estaba haciendo aquí, ¿verdad? Ella dice: tú eres un profeta, porque ella sabía que los profetas eran enviados de parte de Dios con ese propósito para aquellos que se habían desviado del camino. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento y los profetas de Dios no eran enviados para hundir a estas personas o a la nación que se había desviado, para hundirlos en la desesperanza, para señalarlos y atacarlos y solamente decirles: te vas a ir al infierno, tu pecado te ha apartado de Dios. No, ciertamente era la primera parte, pero los profetas, los oficios también traían esperanza a aquellas personas que se habían desviado. Así es que estos profetas lo que hacían era señalarles el camino para su rectificación, el camino hacia la santidad de nuevo. Ellos daban esperanza. Así es que aquí está Jesús, ha hecho esa primera parte como un profeta de Dios hacia esta mujer, mostrándole su condición pecaminosa. Pero ahora le va a mostrar el camino. Le va a mostrar el camino hacia la rectificación, hacia dónde debe de ir, dónde está Dios. ¿Cómo es que ella debe de ir? Le va a dar esperanza. Ella no sabe dónde encontrar a Dios, pero ella sí sabe que solo Dios puede darle la sanidad de su alma. Ella no sabe dónde encontrar a Dios, pero ella sí sabe que solo Dios le puede perdonar, pues a Él es al que ha ofendido con su vida. Toda su formación religiosa de esta mujer no pudo llevarla a Dios. Ella cree que ha escuchado a un mensajero de Dios. Ella cree que el que está frente a ella es un mensajero de Dios. Y es por eso que ella le pregunta: ¿dónde está Dios?
Ustedes dicen que aquí, yo he sido enseñada que acá, ¿dónde está Dios? Es una pregunta, es más que una pregunta, es una súplica para ella ir y buscar su perdón. Verso 20, aquí está la pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Hay quienes piensan que aquí de nuevo la mujer está tratando de evadirlo. Pero no. Es natural tratar de pensar eso, porque el pecador, cuando es confrontado por su pecado, muchos no quieren hablar de ese tema. Así es que hablemos mejor de otra cosa. Pero ella no está tratando de cambiar el tema de conversación. Ella no está evadiendo una vez más. Estamos frente a algo distinto. Un corazón que está queriendo ser guiado a la salvación. Un corazón expuesto ante su verdadera condición y que está confundido. Para esta mujer la adoración estaba directamente relacionada con el lugar. En la mente de ella, así como lo estuvo en la primera parte del diálogo, ella sigue relacionando las cosas espirituales con cosas terrenales. Y ella le dice al Señor, ¿dónde es que debemos de adorar? Está relacionando la verdadera adoración con el lugar correcto. Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte. Los samaritanos, de donde ella creció, los samaritanos consideraban a Abraham y a Jacob como sus padres. Y ellos decían, nuestros padres edificaron altares aquí. Tanto Abraham como Jacob edificaron altares en esa zona donde ella vivía, altares en Siquem y altares en el monte Gerizim. Es por eso que ella le dice, nuestros padres aquí adoraron a Dios, entonces aquí es donde debo yo de adorar a Dios y aquí es donde yo me voy a encontrar con Él. Y ustedes, le dice, por otra parte, dicen que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Los judíos reclamaban, como ya habíamos enseñado la semana pasada, que el único lugar para adorar a Dios era el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. Y aquí tenemos ese conflicto histórico del cual hablamos, ese reino que se dividió ancestralmente desde Salomón, el reino de Israel, Jeroboam y Roboam. Recordemos que Judá y Benjamín deciden no rebelarse y ellos permanecen en la ciudad de Jerusalén y quedan en posesión del templo. Pero las 10 tribus restantes se apartaron y quedaron en Samaria. Y ellos construyen centros de adoración en sus fronteras. Jeroboam, quien liderea estas 10 tribus que ahora están en Samaria, después de la rebelión que se separan, él dice, Roboam, dice, el pueblo se va a querer volver. Va a buscar a Dios y va a querer ir a Jerusalén. Así es que este hombre astutamente hace algo. Mandó a las fronteras por donde la gente cruzaba para ir a Jerusalén, y en las fronteras, dice la Escritura, que se hizo unos becerros de oro y los puso ahí. Así es que cuando la gente quería ir a Jerusalén a adorar, Jeroboam no quería eso, porque dice, se van a quedar allá, se me van a rebelar. Entonces edificó, hizo esos becerros de oro, y aparte tomó, dice la Escritura, de entre el pueblo eligió sacerdotes, hizo dioses. Eligió sacerdotes de entre el pueblo, no de entre los levitas, como lo había establecido Dios en su palabra. Dijo, tú y tú, ustedes van a ser sacerdotes, vayan donde esté el becerro y esperen cuando vengan los peregrinos aquí que quieran ir a Jerusalén, ustedes van a hacer algo. Eligió sacerdotes. También dice la Escritura que Jeroboam estableció fiestas solemnes. Cuando sean las fiestas solemnes, la gente va a querer ir a Jerusalén. Entonces él dijo, no. ¿Cuáles fiestas solemnes? Las que había Dios establecido en su palabra en Levítico. Pero Jeroboam dijo, cuando esas fechas lleguen, el pueblo va a querer ir a la fiesta. Así es que él se inventó sus fiestas solemnes de su propio corazón. Así es que todo lo que Dios hizo en Levítico, este hombre, Jeroboam, instituyó una falsa adoración nacida de su corazón. Vaya a Primera de Reyes capítulo 12.
Vamos a ver esta historia. No diga que el pastor está aquí inventando. 12:26, está muy interesante, hermanos. Dice la palabra de Dios, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejos, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Las empató. Las dos fiestas, allá hay fiesta, vamos a tener el mismo día las fiestas nosotros acá. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Toda una falsa adoración. Los samaritanos tenían todo este trasfondo de una falsa adoración. Por esta causa, estas 10 tribus, vino el juicio de Dios sobre de ellos. Y vinieron los asirios y los llevaron cautivos. Dicen los profetas, advirtiéndoles para que se arrepiéntanse, porque con ganchos se los van a llevar de las narices. Dolor. Van a venir aquí, va a venir el juicio, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y ellos fueron exiliados por los asirios a causa de su pecado, de no arrepentirse. Por otra parte estaban los que permanecieron en Jerusalén, los judíos. Ustedes dicen que nuestra adoración, le dice la samaritana, ustedes dicen que nuestra adoración no es genuina. Ustedes dicen, le dice la samaritana a Jesús, que la verdadera adoración se debe de hacer en el templo, porque nuestra adoración está contaminada. Ahora, ¿qué pasó con los judíos? ¿Cuál era la manera de adorar de Judá? Por supuesto, como hemos visto en el templo. Pero el juicio de Dios también vino sobre Judá. Ellos tenían el lugar correcto, sin embargo, no tenían la verdadera adoración. Así es que por esta razón, así como vinieron los asirios para llevarse en cautiverio a todas estas tribus, también vino juicio posterior sobre la casa de Judá por su falsa adoración, aunque tenían el templo. Y vinieron los babilónicos y se los llevaron. Ustedes dicen que nuestra adoración es falsa, pero ciertamente hay un contexto histórico de que ustedes también recibieron un juicio de parte de Dios, aún teniendo el templo. Ella se pregunta, entonces, ¿dónde? ¿Dónde? Cuando ellos son, los samaritanos, estas 10 tribus son llevadas al exilio, ellas vuelven. Son los primeros en volver. Ellos vuelven, el Señor los trae por la promesa que había dado, vuelven a Samaria, a esa región, ellos vuelven y después también regresan los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, vuelven a Jerusalén.
Cuando los que habían sido cautivos regresan a Jerusalén, entonces ellos quieren edificar el templo. Lo encuentran en el libro de Nehemías, ¿verdad? De Esdras. Ellos vienen a reedificar el templo, rápido quieren reedificar el templo, su centro de adoración. En ese entonces los samaritanos le piden a los judíos, les dicen, nosotros les ayudamos. Parece que habían entendido la lección. Nosotros vamos a ayudarles a reconstruir el templo. Y Judá le dice, no. Ustedes, no. Y entonces ellos de nuevo se instituyen, entonces, bueno, pues nosotros vamos a adorar en el monte Gerizim. Esta es la confusión que tiene esta mujer, hermanos. ¿Dónde? Ella se preguntaba, ¿dónde voy a encontrar a Dios? Ella está angustiada, ella tiene sed. ¿Dónde está esa fuente donde ella puede ser lavada? Tú eres profeta, dime qué es lo que tengo que hacer. ¿A dónde debo de ir? Si yo soy una pecadora, tengo que ofrecer un sacrificio a Dios por mis pecados. Tengo que llevar ofrenda a la casa de Dios y ponerme a cuentas con Él. Pero ¿dónde debo de ir? Ella lo único que quiere, hermanos, es saldar ese pecado. ¿Dónde había de presentar ese sacrificio? Aquí está la respuesta de Jesús. Verso 21. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, créeme, estás entendiendo que soy un profeta, que soy un vocero de Dios, así que yo te voy a pedir algo, lo que te voy a enseñar, lo que te voy a decir, créelo, porque ciertísimamente así es. Tú ahora entiendes que soy ese profeta, pon atención, no en este monte, le dice Jesús, ni en Jerusalén. Ahora estoy más confundida. ¿Acaso hay otro lugar donde? Yo había pensado que en los centros que se habían construido aquí o allá, pero ahora resulta que existe un lugar que no conozco, que no sé. ¿Qué monte será? ¿Qué nuevo templo será? ¿Dónde es donde yo debo de ofrecer el sacrificio? Créeme, mujer, no es aquí ni es allá. Créeme, mujer. Jesús le está diciendo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. ¿Dónde es el nuevo lugar de adorar a Dios? Jesús le está diciendo, no es aquí ni es allá, es en todo el mundo. No hay un lugar específico. Ha llegado el momento. Aquí está el sacrificio. Yo soy el sacrificio. Voy a dar mi vida por Judá, por las 10 tribus, por toda la humanidad. Así es que el sacrificio se va a presentar, como dice Hebreos, una sola vez y para siempre. Y todo aquel que crea en Él va a ser salvo. Va a tener comunión con Él. Mujer, créeme. La verdadera comunión con Dios va a ser para todo el mundo, para todos los que estén esparcidos en todo el mundo, para todos los elegidos de Dios que estén en cualquier lugar. El sacrificio, la ofrenda que se va a ofrecer, que he venido a ofrecer, no tiene un lugar, no es para alguien, para un lugar en específico, sino para todas las personas que crean en este sacrificio en todo el mundo. Así es que, como dice Zacarías en el capítulo 2, verso 11, y Malaquías 1:11, la humanidad, esas profecías que hablaban de que la humanidad encontraría a Dios en todas partes. Esa era una buena noticia. Mujer, tú no tienes necesidad de ir a ningún sitio determinado para ser perdonada. Mujer, tú no tienes necesidad de ofrecer sacrificio en ningún lugar específico.
Porque el Cordero de Dios, el sacrificio, era el que estaba hablando con ella. No vas a tener necesidad de ir a ningún lugar porque yo he venido. No es nosotros yendo a Dios, es Él viniendo a nosotros. Tú no vas a tener que ir porque yo he descendido de los cielos a ofrecer la ofrenda perfecta que va a satisfacer la justicia de Dios. Mujer, créeme, la hora viene, está a punto de llegar. Voy camino a la cruz, pero tenía que venir contigo a darte este mensaje. Así es que Jesús le da esta buena noticia. Y esa es una buena noticia para todos nosotros. ¿Cómo hemos de lavar nuestras conciencias de pecado? Porque pecamos muchas veces. ¿Cómo hemos de encontrar esa paz, ese descanso, ese reposo? ¿Será yendo a la iglesia fielmente domingo tras domingo? ¿Será cantando, ofreciendo nuestros cantos con tanta fuerza que el Señor puede escucharnos allá en el cielo donde está? Él ha ofrecido y ha hecho lo que nosotros no podemos hacer. La verdadera adoración fue la vida perfecta de Cristo. Agradable al Padre, pues no se halló ninguno entre nosotros que pudiera ofrecer esa ofrenda perfecta. Solo su ofrenda ofrecería esa satisfacción de la justicia de Dios. Mujer, créeme, el verdadero culto, la verdadera reconciliación con Dios, yo la voy a hacer por ti. Porque tú no puedes. La verdadera adoración que agrada al Padre soy yo. Soy yo. Tú no puedes ir, no hay lugar a donde vayas. Soy yo. Y he venido a la cruz, al sacrificio, para ponerme allí en tu lugar. Así es que, con respecto al lugar, Jesús le dice, no hay lugar. El lugar es la cruz y para allá voy. Tú no puedes ir. Aun si murieras, queriendo dar tu vida por tu pecado, tu ofrenda no sería aceptable, porque eres pecador. Así es que yo soy el sacrificio, yo voy al lugar correcto a ofrecer la ofrenda correcta. La verdadera adoración por una parte es Cristo mismo. Le dice ahora, ok, la adoración, tú la relacionas con un lugar, pero Jesús le está enseñando algo a esta mujer. La adoración no tiene que ver con el lugar, sino con el objeto. La verdadera adoración no está relacionada con un lugar, sino con el objeto de la adoración. Ahí está el secreto. Vosotros, verso 22, adoráis lo que no saben. Jesús le recuerda a esta mujer, ustedes han estado ofreciendo una adoración que no saben, a un Dios que no conocen. Y nosotros, los judíos, dice, adoramos lo que sabemos. Voy a tratar de explicarles qué es lo que Jesús le estaba diciendo. Tú y yo no entendemos esto, pero esta mujer sí lo entendía. Los samaritanos habían depuesto todos los libros proféticos y los salmos. Ellos solamente tenían el Pentateuco. La autorrevelación de Dios, ¿qué es su palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué son las escrituras? Las escrituras, hermano mío, es la autorrevelación de Dios que Dios da a los hombres. Dios se autorrevela porque el hombre no puede conocerle. Entonces Dios entrega su autorrevelación y la plasma en la escritura. Este es mi carácter. Estos son mis atributos, este soy yo. Eso es lo que hace Dios al entregarnos su palabra. Pero los samaritanos habían depuesto todos los escritos de los profetas y los salmos. Ellos no
aceptaban esas escrituras como inspiradas. Así es que tenían una revelación solamente del Pentateuco. No tenían la revelación completa. Jesús les recuerda a esta samaritana: ustedes están ofreciendo adoración a un Dios que no conocen. Mientras ella está queriendo confiar en el lugar correcto, Jesús está enfatizando que la adoración verdadera está cimentada en el objeto de la adoración. Adoráis lo que no saben. Adorar lo que no conocemos es una falsa adoración. Adorar a un Dios a nuestra idea, como lo hizo este hombre que acabamos de leer, al Dios que no es el de la Escritura, que tomamos cosas de Él. ¿Qué dijo este hombre que leímos ahorita? Aquí están tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Este es. Este becerro que está aquí, este es. Oh, idolatría. Pero el pueblo adoraba lo que no sabía. Ellos estaban rechazando esa revelación, esa autorrevelación de Dios. ¿Y a dónde los llevó? A la idolatría. Ellos persistían en el pecado de Jeroboam, inventando un Dios sacado a su propio corazón, que es la falsa adoración. Cuando tú no tienes interés por conocer al Dios de la Biblia, estás en un grave peligro. Cuando no tienes interés, que te aburre estudiar los atributos de Dios. Ay, cómo estudiar doctrina, cómo estudiar la palabra verso por verso. Cuidado, porque entonces al Dios que estás adorando es de un Dios que tú estás tomando solamente una revelación mutilada. Y tu adoración, el objeto de tu adoración, es uno muy distinto al de la palabra. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Estarás adorando a un Dios que no es el de la Escritura. Por otro lado, dice, nosotros sabemos. Es decir, la casa de Judá conoce perfectamente quién es el objeto de su adoración. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron toda la revelación revelada por los profetas y por los salmos. El problema entonces, de aquel entonces, lo tenemos aún aquí, hermanos. Muchos samaritanos modernos, neosamaritanos, ¿qué les parece el término? Digo, hay neopentecostales, hay neocalvinistas, vamos a ponerle neosamaritanos. Aún creen que por venir a la iglesia y por cantar cantos, ofrendar o dar sus diezmos, están bien con Dios y han alcanzado el perdón de Dios. Lavan sus conciencias. Callan esa voz que les dice que son pecadores, pero la callan con una voz más fuerte que gritan ellos mismos diciendo: yo soy bueno, yo hago todas estas cosas. Ahí están los neosamaritanos. Creen que están adorando a Dios, pero si ese Dios no es el que se revela en las Escrituras, cometen el mismo grave error. Un Dios forjado, nacido de aquí, distinto. He aquí mi Dios. ¿Y qué ves? Un Dios muerto. Oh, le dice, ¿para qué van allá? Aquí está tu Dios, un becerro inmóvil que no habla. Porque si Dios habla, el hombre tiembla y cae en conciencia de pecado. Pero ese becerro no habla. Ese es el Dios ideal, porque está callado. Está muerto. Ese Dios, si yo vivo como sea, nunca me va a decir nada. ¿Crees en Dios? Sí, soy cristiano. Oye, pero ¿por qué vives así? Porque no hay problema. O sea, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios es santo y es justo. ¿No habéis leído que Él es santo, santo, santo? Él es bueno, sí, Él es bueno, pero Él es justo. ¿No habéis leído que Él es justo y que Él va a dar retribución por el pecado?
Que hay gracia para el humilde, pero aquel pecador, para aquel está destinado el fuego eterno. Pero Dios es bueno. Sí, es bueno, por eso envió a su Hijo. Para pagar y satisfacer la justicia de Dios. Mira la bondad de Dios. Con toda la revelación que lees, no solamente con lo que tú quieres. Pero tienen un Dios muerto, un Dios que no infunde temor ni respeto. Ahora, verso 43. 23, perdón. Le dice. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, ahora le va a decir, el objeto es importante. Ya le dijo, ¿verdad? Ahora, el cómo. Ahora les va a decir el cómo. ¿Cómo es la verdadera adoración? Mas la hora viene y ahora es. Para Jesús, el presente es como un futuro en embrión. Jesús le dice, va a suceder algo, pero ya está sucediendo. Es lo mismo como lo que sucede en el reino de Dios. ¿Estamos en el reino de Dios? ¿Sí o no? Sí. Pero estamos esperando el reino perfeccionado, es decir, todavía no estamos plenamente, ¿verdad? Estamos en el reino de Dios, pero como en embrión. Lo mismo sucede con la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Pero van a morir? Sí, ¿verdad? Pero está en embrión. La vida eterna se va desarrollando hasta llegar a su perfección. Lo mismo sucede aquí con respecto a la adoración verdadera. ¿Podemos llegar a ser adoradores verdaderos? ¿Eres un adorador verdadero? Pero nosotros estamos esperando cuando esta carne sea quitada de nosotros y estemos en su presencia y podamos adorar a Él en espíritu y en verdad, en toda su plenitud. Eso es lo que le dice, mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Aquí está, Jesús le dice lo mismo, dos elementos importantes en la verdadera adoración. Muy sencillo, la adoración tiene que ser, cómo debe ser la verdadera adoración, es espíritu y en verdad. La adoración a Dios siempre ha constado de estos dos elementos, en espíritu y en verdad. La verdadera adoración que a Dios le agrada, no está limitada a un lugar, debe salir del corazón. Debe salir del corazón. La verdadera adoración que es en espíritu debe de estar, por otra parte, en la armonía con la verdad de Dios. Es lo que Jesús le está diciendo. No va a haber un lugar. Debe provenir de aquí la verdadera adoración de todo lo que tú eres, entregárselo a Dios. Pero no puedes tú separarlo de la verdad. Si tú adoras, de nuevo aquí le está dejando claro, si nuestra adoración no está basada en la verdad revelada de Dios, seremos hallados falsos adoradores. En verdad, si vamos a ser verdaderos adoradores, es esencial tener una visión verdadera de quién es el Dios al que adoramos. Y el Dios al que adoramos, hermanos, en la revelación de Dios escrita aquí, no nacida de la contemplación, ¿verdad? De estar en meditación y empiezas a descubrir a Dios, empiezas a sentir energía. No es nacida de ese tipo de revelación. Es esta la revelación de Dios. Es esta. Nacida de aquí, y esta revelación dice: Dios es santo. El Dios de la Escritura al que vamos a adorar es santo, santo, santo. Y eso no significa que Dios sea 3 veces santo. Lo que pasa es que en el lenguaje en que está escrito la Biblia no hay superlativos. O sea, nosotros tenemos superlativos, ¿no? Para decir grande nosotros decimos grandísimo. Pero en el lenguaje de la Escritura no existe
superlativos. Así es que para exaltar eso, para hacerlo superlativo, tú lo repites. No es que Dios sea 3 veces santo. En dado caso, sería Él infinitamente santo, 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 santo. Santísimo. Es santísimo. Y aquí comienza el verdadero adorador, teniendo una conciencia de la santidad de Dios, esa santidad abrumadora. El Dios de la Biblia es el Dios con el que se encuentra Isaías. Capítulo 6, verso 1. Vamos ahí. Isaías 6, verso 1. Vamos a ver qué clase de Dios es el que hemos venido a adorar. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Imagínese esto, estélo imaginando. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí está, Isaías se encuentra con el Dios santo de la Biblia. Ay de mí, que soy ¿qué? Muerto, porque si siendo hombre inmundo de labios, la revelación de Dios inmediatamente te hace ver como un pecador. Y caí como muerto frente a su gloria, frente a su santidad. Inmediatamente esa es que cae la verdadera adoración, donde tú te ves como pecador. Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este es el Dios de la Biblia. Y Génesis 18, 27, Abraham se encuentra con Dios. Y Abraham, Génesis 18, 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy ¿qué? Polvo y ceniza. Dios estaba hablando con él. ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre frente a Dios? Polvo, ceniza. Es la primera reacción. Job 42:5. Job 42:5. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿cuál es el resultado? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta visión de Dios, hermanos, está totalmente ausente en la iglesia de hoy. No hay temor de Dios. Adoran lo que no conocen. El llamado es: arrepiéntanse. La idolatría es un pecado que Dios va a juzgar. Estos son tus dioses. No escuches a quien te diga, te presente un Dios que no es el de la Biblia. No prestes oído, por más que el hombre que te lo esté diciendo aparezca ser alguien de autoridad. Si no es el Dios de la Biblia, no prestes oídos. Dios de la Biblia infunde temor, infunde respeto, habla y quebranta y te humilla y te hace ver como lo que realmente eres. ¿Dónde está esa adoración? ¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está la humillación? ¿Dónde está la turbación? ¿Dónde está ese sentido de nuestra pecaminosidad?
Aunque es verdad, la sangre de Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados. Todos nuestros pecados son removidos por su sangre. Pero ¿dónde está esa actitud humilde de reconocimiento ante la santidad del Dios que hemos venido a adorar? Ese Dios que es totalmente santo y solamente estamos aquí porque hubo un hombre que ofreció la ofrenda perfecta y suficiente. Pero Él no ha cambiado. Él es santo, santo, santo. Jesucristo es Dios. El que estaba frente a esta mujer era Dios. Era Dios, no era un judío más. Era Dios encarnado. Y Jesucristo se humilló y tomó una humanidad como nosotros. Pero no nos confundamos. Jesucristo era tan terrible y temible por su santidad y lo que Él era. Está en la Escritura, está en el Nuevo Testamento. Cuando se quitó el velo en el monte de la transfiguración, cuando Él se permite ver por sus discípulos sin el velo de la carne y se mostró como realmente era, sus vestiduras destallaban luz, sus ojos como llamas de fuego, como sol refulgente. Dice, los discípulos cayeron aterrorizados esa noche por lo que habían visto. Ese es más que un profeta, ese es más que un judío, es Dios. Cuando los discípulos viajaban en el mar de Galilea, cruzaban el mar, se desata la tormenta, se llenaron de miedo por la tormenta, porque vamos a morir, dijeron. Pero ahí estaba su maestro. Levántenle, vamos a ver qué, levántenle, aquí nos vamos a morir todos. Levántenle, a ver qué dice, qué nos dice que hagamos. Lo despiertan. Ordena a la tempestad que se calme. Y ellos se dieron cuenta, este no es un hombre cualquiera. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que los vientos y los mares le obedecen. Le vemos como nosotros, pero es terrible en su poder y en su majestad. Ahora ellos estaban más llenos de miedo por el que estaba en la barca que por la tormenta. ¿Dónde está ese temor? Necesitamos recordar, ver en la Escritura, en su revelación completa, recordar a Nadab y Abiú. ¿Qué les pasó por ofrecer fuego extraño? Dios los mató. Los mató por ofrecer adoración falsa. Debemos de recordar que Dios mandó al exilio a Israel por tener una adoración falsa, por levantarse ídolos hechos a su imagen, aunque decían que era el Dios verdadero. Debemos de recordar que Dios también mandó al exilio a Judá. Los mandó al exilio como consecuencia por su falta de adoración genuina. Ahora hemos hablado de los neo-samaritanos. Ahora les voy a hablar de los ¿cómo se llama? Neojudíos. Los modernos. Estos hombres decían, tenemos el templo de Jehová. ¿Saben qué decían? Después de que habían exiliado a los samaritanos y estaban en exilio y ellos todavía tenían el templo y ellos decían, ellos recibieron el juicio y el castigo de Dios por su falsa adoración. Y los profetas de Dios venían con ellos también y les decían, ustedes necesitan arrepentirse. No, eso les pasó a ellos por su falsa adoración, por idólatras. ¿Qué pasó con ellos?
lo mismo. Ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová. No nos va a pasar nada a nosotros porque tenemos el templo de Jehová. Eso llevó al colmo su pecado. Nosotros tenemos la autorrevelación completa de Dios. Nosotros entendemos la Escritura. Nosotros sí la tenemos completa. Tenemos la doctrina correcta. No nos va a pasar nada. La verdadera adoración es más que eso. Nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Aquí están los otros. Y tengan cuidado, iglesia, de no ser de estos. Nosotros tenemos la predicación expositiva. Yo voy a una iglesia donde se predica verso por verso. Tenemos la revelación completa, sistemática, no nos brincamos ni una parte. Nosotros creemos en el Dios que está revelado en toda la Escritura. No nos va a pasar nada a nosotros porque pertenezco a una iglesia de sana doctrina. Templo de Jehová, no nos va a pasar nada. Los ojos de Jehová están puestos en el corazón del hombre. Nuestras motivaciones. ¿En qué estamos confiando? ¿Es espiritual tu adoración? ¿El culto que le ofreces a Dios es verdaderamente espiritual? Para Dios es tan importante la forma correcta como el corazón correcto. En el Nuevo Testamento Dios mató a Ananías y Zafira por una ofrenda mentirosa. Ofrendaron, sí, nadie se los pidió, lo hicieron voluntariamente. Pero el corazón. Y Dios los mató. Vemos en el Nuevo Testamento a los corintios, la iglesia de Corinto, que había muchos enfermos y algunos habían muerto. ¿Por qué dice la Escritura? Por tomar a la ligera la cena del Señor, las cosas de Dios, tomar a la ligera. Bueno, hermanos, aquí respiramos. Ahora sí. Porque también, dice Jesús, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, sin duda, está buscando este tipo de adoración. La buena noticia es que estas palabras significan más que eso. Porque si Dios hubiese salido a buscar adoradores, no iba a encontrar ninguno. Jesús vino a hacer algo más que buscar adoradores, es verdad. No lo envió su Padre al mundo. Jesús le está diciendo a esta mujer, mi Padre está buscando adoradores. Y no hay ni uno. Entonces estas palabras significan más que eso. Significan que es Dios el que va a hacer posible que esos adoradores existan y puedan hacerlo de esa manera. Él lo va a hacer posible. No somos nosotros. Por eso les digo, aquí descansamos en el Evangelio. Aquí es donde nosotros nos abandonamos y decimos, qué bueno, que ya me sentía yo destrozado, mi adoración no es genuina y todo. Aquí es donde Jesús le dice a esta mujer, Él busca verdaderos adoradores y Él lo va a hacer posible. ¿Cuál es la evidencia de que lo que les estoy diciendo es verdad? Que Jesús está frente a una mujer que no sabía adorar a Dios, que no le conocían, que estaba confundida, y que esa mujer, dentro de muy poco, iba a adorar en espíritu y en verdad, salir corriendo y dar testimonio con valor de lo que había hecho.
una verdadera adoradora. Entonces él vino a buscar y no lo halló. No la halló. No era una verdadera adoradora, pero ¿qué? Él lo hizo posible. Él lo hizo posible. Él nos hace a nosotros poder adorar en espíritu y en verdad. Por medio de lo que Él iba a hacer, de nuevo, la ofrenda y el sacrificio perfecto. Por medio de su obra poderosa por nosotros. Esa es la buena noticia, hermanos. El verdadero adorador no se hace a sí mismo un verdadero adorador. Nosotros venimos de enseñanzas donde nos enseñaban, grita más fuerte, brinca más alto, para que Dios se escuche, que tu adoración sea con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El verdadero adorador no se hace a sí mismo. Yo no puedo ser un mejor adorador si Dios si no es que Dios lo hace en mí. Es Dios el que está buscando a sus elegidos para ser los verdaderos adoradores. Es Dios buscando a los idólatras. Es Dios buscando a los mentirosos, a los fornicarios. Es Dios buscando a los blasfemos para ser los verdaderos adoradores, para poner su vida a Cristo en ellos y así poder ellos tener comunión con el Padre. Esa es la obra que nuestro Señor hace. Dios es espíritu, verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esto es lo último que le dice a esta mujer samaritana antes de revelarse completamente. Así es que la hora viene cuando esto va a ser realidad. Dios es espíritu, Él busca adoradores, Él los va a hacer posible esto. Así es que estos adoradores, dice, es necesario que le adoren. Jesús está mirando al futuro. Está viéndolo ya, pero está viéndolo también hacia adelante. Dios espera que al encontrarnos con Jesucristo, al encontrarnos con Él, respondamos con una adoración verdadera y espiritual. Dios espera que cada vez que Él nos habla en su palabra, que Él se autorrevela y nos entrega quién es Él, nosotros respondamos adorándole. Es necesario que le adoren. Estás expuesto a la palabra de Dios. Él se autorrevela a ti. Así es que el mandato es adórale. Es una demanda para aquellos adoradores. Dice la mujer, le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ella ha escuchado todo este consejo. Llamado el Cristo, dice, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y aquí Jesús le va a abrir, le va a quitar el velo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el sacrificio. Yo soy la ofrenda. Yo soy quien lavará a su pueblo de sus pecados. Yo soy el que habla contigo. Esa es la mayor revelación que podamos tener. Efesios 1:17, ya voy a terminar. Nada más unos 40 minutos. Uno 17. Para que el Dios, Pablo ora por los cristianos, por la iglesia de Éfeso, y está haciendo esta oración.
Y él oraba, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Que tú puedas ver ¿qué? A Él. Para que le conozcas ¿quién? A Él. ¿Dónde está esa revelación? En la palabra. Está ahí. Pablo, yo oro para que ustedes, Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Esa es la petición. La iglesia que ha sido llamada para glorificar a Dios. No puede glorificar a Dios si no está esto, si no le conoce. Interesante que hemos conocido a Dios, pero Pablo sigue orando por ellos. Que ustedes sigan conociendo a ese Dios. A ese Dios. Y la respuesta de esta mujer era ella se ha encontrado con la revelación más grande, a Jesucristo. ¿Qué produce el tener esa sabiduría, esa revelación en el conocimiento de Él? Adoración genuina, verdadera, transformación, un cambio radical. Ahora la pregunta es, ella reaccionó de una manera muy extraña. Ella salió corriendo, frente al Mesías. Convencida, persuadida, llena de promesas que ya le había dado. Si me pides, te voy a dar. Que le dice, yo voy a ser verdaderos adoradores, llena de promesas. Y ahora ella va cargada ahí, llena de bendiciones. Pero está frente al santo, santo, santo. Sale despavorida, sale corriendo. ¿A qué? ¿A vivir su vida como la vivía antes? No, la verdadera adoración se refleja en un cambio radical en tu vida práctica. Ella va a testificar. Ella sale corriendo a testificar del Evangelio, corriendo a compartir el mensaje de Cristo, testificando, Él me ha salvado, Él descubrió mi pecado, pero he sentido la culpa salir de mí. Él era la respuesta a todas las incertidumbres que yo tenía. Pacientemente fue derribando todos mis argumentos y mis dudas. Me las aclaró diciéndome, yo estoy aquí. ¿A dónde voy a adorar? ¿Aquí o allá? Aquí estoy. Aquí estoy. Qué glorioso es. El templo de Dios descendió sobre la tierra. El verdadero templo de Dios es Cristo. Y Él descendió sobre la tierra. Él descendió. El templo de Dios bajó a la tierra. Dice la Biblia, y habitó entre nosotros. ¿A dónde iré? ¿No te has dado cuenta? El templo de Dios está entre nosotros. Ahora esto es una ilustración muy práctica de cómo ser libres del pecado cotidianamente. Cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, cómo enderezar nuestro camino, recordar el templo de Dios descendió y está entre nosotros. Presentémonos pues confiadamente al trono de la gracia, en el cual hallaremos misericordia, oportuno socorro. ¿Qué vamos a hacer? Si es que, hermanos, concluyo con esto, la verdadera adoración solo es producto de esta revelación. Cristo es Dios. Él es el Mesías. Él es la ofrenda. Él es el sacrificio. Cree, confía, entrégale tu pecado. Entrégale todo tu pecado a Él y confía en Él. Entrégate a Él y descansa en el Señor. Amén. Espero que con gratitud, como esta mujer lo hizo, nosotros vivamos así todos los días. Ya no para nosotros, sino para traer a otros a Cristo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ponernos de pie.